Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de qué tal se comporta el formato micro 4 tercios en la fotografía de paisaje, en concreto en el tipo de fotografía de paisaje que yo hago. Además lo voy a comparar con mi sistema habitual full frame y vamos a ver un poquillo las diferencias y si el micro 4 tercios es un sistema que realmente vale la pena. Permitidme que antes de empezar con el vídeo os diga que mi nueva página fotografiandofaros.com ya está operativa, aunque la considero en fase beta. Y nada, os espero por allí. Es una membresía gratuita donde podréis encontrar, bueno, pues trucos, localizaciones, tutoriales, etcétera, etcétera. Así que nada, sin más preámbulos, vamos allá. Bien, antes de empezar os voy a contar qué voy a comparar exactamente y con qué. La cámara micro 4 tercios que tengo a mi disposición es esta, una GH5 Mark II, que es una cámara mucho más orientada al vídeo que a la fotografía, pero que monta un sensor de 20 megapíxeles que ha sido súper habitual en el sistema micro 4 tercios. En principio nada indica que sea un sensor diferente al que montan las OM5 o las EM1, por ejemplo, de Olympus. Y se puede considerar a día de hoy quizás el sensor micro 4 tercios con mejor rendimiento, dejando aún aparte la última OM1 que monta un sensor también de 20 megapíxeles, pero que no es este mismo sensor. Conviene decir también que las cámaras micro 4 tercios generan unos archivos RAW de 12 bits, mientras que las cámaras full frame y creo que todas las cámaras APS-C también generan un archivo RAW de 14 bits. Potencialmente esto puede marcar una diferencia. Lo veremos también. Por otro lado, el sistema full frame que voy a utilizar es mi sistema de diario, es una Sony A7R2 que se presentó en el mercado en 2015, así que tiene un tiempecito, pero que monta un sensor que todavía es plenamente competente, muy similar en rendimiento a los sensores actuales. Y ahora que ya sabéis qué cámaras son las que van a estar involucradas en esta prueba, en este test, pues podemos continuar. Pues voy a empezar con un titular y ese titular se resume en estos dos recortes. Es una imagen tomada con parámetros idénticos, incluido el ISO, a pesar de que el ISO base de la GH5 es ISO 200 y el de la Sony es ISO 100. En este caso las dos cámaras las he puesto ISO 200. Misma velocidad de obturación, mismo diafragma, todo idéntico. Lo único que no es idéntico, porque me fue difícil sobre el terreno cuadrarlo exactamente, es la distancia focal. En una está en torno a 15 milímetros, equivalente a 30, y en la otra está en 35. Lo que le he hecho a las imágenes ha sido revelarlas, un revelado súper básico y no especialmente agresivo, levantar un poquito la exposición, levantar un poquito las sombras y bajar un poquito las luces. A la hora de exportarlas, en el caso de la imagen de la Sony, pues le he bajado la resolución para igualarla a 5184 píxeles, que es lo que tiene la imagen de la GH5. Y el resultado de todo eso es este. Voy a ampliarlo para que se vea como Dios manda y no me pase como en el vídeo de Luminar Noiseless, que no se apreciaba nada. Así que aquí lo veis. Tened en cuenta que es un recorte que luego se ha ampliado para que se vea bien en el vídeo. Creo que hay un claro ganador, en este caso hay una imagen con mucho menos ruido y también con más definición, pero bueno, el tema de la definición puede tener que ver más con el objetivo, ¿vale? O por lo menos el objetivo está involucrado en ello. Y sin tambores, ni fanfarrias, ni nada, ya os digo que la imagen de la izquierda, esta de aquí, es la de la Sony y la de la derecha, más ruidosa, es la de la GH5. Que nadie se rasgue las vestiduras es un resultado plenamente normal teniendo en cuenta la diferencia de tamaño de sensor, pero creo que estaba bien enseñarlo ya de principio. Ahora bien, creo que no conviene quedarse en este titular facilón.
voy a continuar con el vídeo y vamos a ver con un poco más de detalle cómo se comporta una y otra y en qué circunstancias realmente se nota esta diferencia de calidad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más normal y mundano, que es una foto de lo más casual y sin nada de revelado. Los parámetros son básicamente idénticos, salvo que en la Sony he utilizado ISO 100, su ISO base, y en la Panasonic he usado ISO 200, su ISO base. Veis una vez más que la imagen de la Panasonic quizás está un poquito más oscura. Hay una cierta diferencia de encuadre porque aunque en este caso cuadré bien, conseguí cuadrar bien la longitud focal, pues bueno, está hecha a mano alzada. Veis también la diferencia de colores, pero eso ya es algo intrínseco a la cámara y a cómo interpreta el RAW de esa cámara el revelador, en este caso Lightroom. Y yo no sabría decir la verdad qué colores me gustan más. Vamos a ampliar al 100%. Y bueno, vemos dos imágenes con muchísima calidad. Una vez más, aquí he redimensionado la imagen de la Sony para que coincida con el tamaño de imagen de la Panasonic, ¿vale? Yo veo una calidad muy similar. Quizás un puntito más de nitidez en la Sony, pero difícil de ver, pero bueno, me parece apreciarla. Y también hay un puntito más de ruido en la Panasonic, pero bueno, la verdad es que no hay ruido, ¿vale? Son unas circunstancias de disparo muy idóneas. Aquí en la barandilla también se aprecia un poco de diferencia de calidad, pero eso es probablemente debido más a la lente y no al tamaño del sensor. Y quería poneros esta foto para que os deis cuenta y seáis conscientes de que en muchos usos la diferencia no va a existir o va a ser inapreciable. En una foto más casual tomada con una buena iluminación, etcétera, etcétera, es imposible de distinguir prácticamente. Podemos ponernos en plan friki como estoy haciendo yo ahora a ver el archivo al 100%, etcétera, etcétera, pero la diferencia es prácticamente inexistente. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el uso que se le va a dar a la cámara es un uso de este estilo. Pero ¿qué pasa cuando sacamos una foto, como suele ser mi caso, que está destinada a ser procesada, necesita ser procesada? Yo suelo sacar las fotos de paisaje bastante subexpuestas, este tipo de fotos de paisaje de atardecer, porque tengo una cierta obsesión con conservar el cielo, pero luego necesito levantarlas bastante a la hora de procesar. Cierto es que a veces, pues bueno, como en este caso, podría haber subido un poquito más la exposición, aún conservando el cielo y teniendo un poquito más de información en las sombras. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a sacar estas fotos con la Sony y sé que la calidad que me va a dar es aceptable. Veis en este ejemplo que otra vez he utilizado los mismos parámetros idénticos, incluido el ISO. Si la ampliamos, bueno, aquí no he redimensionado la imagen de la Sony. Veis que incluso a nivel de píxel no sé cuánto se llegará a apreciar, Temo que pase lo mismo que en el vídeo que os comentaba antes. Pero bueno, incluso a nivel de píxel, la GH5 tiene más ruido. Y estamos comparando 20 megapíxeles de la GH5 con 42 de la A7. Si la redimensiono, ya os digo yo, después os lo enseñaré, que la A7 gana claramente. Pero ahora viene lo interesante para mí, para mi uso, para mi tipo de fotografía, que es procesar un poco esta imagen. No le hice un gran procesado, pretende ser algo simplemente ilustrativo, pero lo suficiente para que se vea el resultado que puede dar la micro 4 tercios y el resultado que puede dar la 7. Aquí tenéis la imagen de la GH5 con un cierto procesado, similar a lo que hice antes, ¿vale?
subir exposición, subir sombras, bajar luces. Básicamente eso. Y la verdad es que está muy bien. Tiene además unos colores que le vienen bastante bien al atardecer. Son, como veréis ahora, unos colores bastante más cálidos que los de la Sony A7. Estaban en balance de blancos automático ambas, con lo cual se podría jugar con el balance de blancos en manual y obtener un resultado pues muy parecido. Y como digo, el resultado es bastante bueno. Un tamaño de visualización normal de pantalla es bastante bueno. Ahora bien, ¿qué pasa si ampliamos? Bueno, si ampliamos, vemos que el ruido ha proliferado un poquillo por el cielo y quizás por aquí también se mezcla lo que es textura de detalle de la foto con el ruido y tal. El resultado no está mal, no está mal, no está mal, pero no es excelente. Así que ahora vamos a ver lo que hice con la foto de la Sony A7, que fue lo mismo, pero vamos a ver el resultado. Por aquí la tenemos, bueno, el encuadre lo mismo, es un poco diferente por tema de longitud focal, etcétera, etcétera, pero está sacada en el mismo momento y con los mismos parámetros. Bien, vamos a ver. Bueno, también fijaros el color, lo que os comentaba, aquí en este caso es bastante más frío, pero probablemente tiene que ver también con el balance de blanco. Vamos a ampliar. En este caso sí está redimensionada al mismo tamaño que el de la GH5 y vemos una imagen que ya de un primer vistazo está bastante más limpia. Y la diferencia se ha acusado respecto a cuando lo veíamos una imagen sin procesar y la otra también sin procesar, que había una ligera ventaja a favor de la Sony, pero bueno, era más una cuestión de matiz. Vamos a ponerlas lado a lado y lo vemos mejor. Aquí las tenemos y bueno, de hecho es más atractiva así, vista en pequeño. Para mi gusto es más atractiva la imagen de la Panasonic que la de la Sony. Tiene que ver un poco con el encuadre, un poco bastante, ¿vale? Porque esta parte del encuadre ayuda mucho y aquí no está. Y como decía, los colores que me parecen más placenteros a la vista en este caso. Pero vamos a lo que vamos a ver la calidad. Tenemos al 100%, no coincide exactamente el encuadre como veis, pero sirve para comparar. Y aquí hay una buena cantidad de ruido. No es un ruido súper molesto, pero es un ruido que está ahí. Mientras que en la imagen Sony está limpia. Se puede resumir en que en los archivos de micro 4 tercios se sufre cuando se sube, cuando se procesa, cuando se levantan sombras, etcétera, etcétera, y a veces es necesario. Y en los archivos de la Sony A7, pues bueno, eso, ni se despeina casi. Realmente si le damos mucha caña sí que se despeina, ¿eh? Aquí la caña ha sido moderada, lo que me lleva a comentar que en procesados medianamente moderados los archivos de micro 4 tercios van a dar una calidad aceptable, pero en procesados en los que le damos mucha caña, y yo a veces lo hago, los archivos de la micro 4 tercios van a sufrir mucho. Ya para terminar vamos a ver otro ejemplo. No quiero eternizar el vídeo y además todo va a ser ahondar sobre lo mismo. En este caso los parámetros no son idénticos, ¿vale? Pero no tiene una especial influencia. Lo que importa sí quedaros que cada una está en su ISO nativo. Lo mismo es una imagen que se ha procesado de forma bastante comedida, sin hacer grandes cosas, y si la vemos al 100%, pues bueno, vamos a ver una vez más que aquí hay un cierto nivel de grano y aquí está limpia. Una vez más, esto es Sony, esto es Panasonic. Vemos también que al redimensionar, pues quizás la imagen de la Sony se ve un poquito más nítida. Así que como curiosidad, una vez más, los colores de la Panasonic me gustan un poco más. Hay una tendencia clara hacia el verde en la Sony y hay una tendencia quizás más hacia el amarillo, diría, en la Panasonic,
¿Cuál se parece más a la realidad? Bueno, yo diría que la realidad estaba en un punto intermedio, pero bueno, quizás se parezca un pelín más los colores de la Panasonic. Podemos fijarnos también aquí en la pared del faro. No sé cuánto se verá en el vídeo, pero en pantalla se aprecia perfectamente que hay un cierto nivel de grano, mientras que en la Sony está limpia. La verdad es que, como digo, los archivos de la Sony casi no se despeinan cuando el procesado es moderado. Se puede estirar, no diré como un chicle ni estas cosas grandilocuentes que se decían cuando salió esta cámara, pero sí, tiene una flexibilidad estupenda. En cambio, los archivos de micro 4 tercios, como digo, van más justitos. No puedo terminar este vídeo sin dejaros unas conclusiones, porque la verdad, si solo hablamos de calidad de imagen, es obvio que el formato full frame es netamente superior al formato micro 4 tercios, pero no deja de ser una obviedad, es lo esperable. Pero hay mucho más de lo que podríamos hablar. En este caso yo he utilizado una cámara como es esta GH5, que es totalmente videocéntrica y es de un tamaño considerable. Aquí la tenéis al lado de una EOS 5DS, que es una cámara ladrillo, y podéis ver de lo que os hablo. En este caso tiene totalmente sentido porque es una cámara videocéntrica que necesita una ergonomía, que incluso necesita o le vienen bien un gran tamaño para disipar calor, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de fotografía existen opciones de micro 4 tercios, principalmente en Olympus, ahora hoy en día OM, que son mucho más livianas, compactas y que tienen además un montón de funcionalidades como el Live Composite, etcétera, etcétera, que le hacen tener ciertas ventajas sobre el formato full frame. Hay que tener en cuenta, además, eso, el volumen. No solo es el volumen de los cuerpos, es el volumen de las ópticas. Y es que las ópticas para micro 4 tercios, incluso las ópticas luminosas, son muy compactas. Y eso es algo imposible de conseguir en full frame, por mucho que existan cuerpos como, yo que sé, la Sony A7C, que es muy compacto. Al final, las ópticas de gran calidad y luminosas en full frame suelen ser enormes y pesadas, aunque es cierto que a nivel de ingeniería se han hecho algunos avances en los últimos años y hay cosas muy apañaditas con tamaño y contenido. Sin ir más lejos, el Tamron 2875 con el que estoy grabando, aún así, aunque sea un 28, no 24, 2875 2,8, lo cierto es que para ser tan compacto tiene que tener ciertos compromisos, tema de viñeteo, etc. Lo que quiero decir con todo este rollo que me estoy soltando es que si lo que valoramos ante todo es la calidad de imagen, la opción a elegir es obvia, un sistema de sensor grande. Pero si queremos una cámara que sea portable, que sea viajera, que nos acompañe a todas partes, que tenga además un montón de funciones inteligentes, etcétera, etcétera, pues quizás micro 4 tercios sea una mejor opción. No vamos a tener la mejor calidad de imagen del mercado, nos pongamos como nos pongamos, al final es un tema de física, pero sí vamos a tener una calidad de imagen muy digna. A mí me recuerda mucho a la calidad que obtenía con cámaras APS-C hace unos cuantos años. He tenido cámaras Canon APS-C y me recuerda bastante, bastante. Hay aún así una cierta diferencia de tamaño de sensor, pero bueno, se me parece mucho. Sí que es cierto que las cámaras APS-C más modernas pues también tendrán un poquito de ventaja sobre micro 4 tercios, pero me parece en definitiva un sistema muy cabal para una gran cantidad de usuarios. Yo por mi parte, después de haberlo probado en cierta profundidad estos días, pues creo que no me cambiaría a micro 4 tercios para fotografía. Sin embargo, el motivo de estar probando esta cámara, bueno, es que me la han prestado, pero pensando no en fotografía, pensando en vídeo. Y para vídeo me parece un sistema muy interesante. La verdad es que la experiencia, en concreto, con la GH5 ha sido muy buena, tanto en vídeo como en fotografía, por más que eso no iguala ni de lejos la calidad de mi A7R2, pero la experiencia global, en vídeo, en fotografía, en ergonomía, en yo qué sé, los menús, etcétera, ha sido muy buena.
Es una cámara que a mí me encantaría tener como segundo cuerpo para vídeo y para fotografía en ciertas ocasiones. Y más allá de eso, pues sí, me gustaría un sistema micro 4 tercios como segundo cuerpo, y para esos días que sales simplemente a pasear o incluso para algún viaje, yo viajo poco, podría estar bien, pero como sistema primario de momento me quedo con full frame. Aunque una última cosa tengo que decir para que quede claro las sensaciones que a mí me ha transmitido este sensor. Yo podría hacer las fotos que hago con esta GH5 o cualquier cámara micro 4 tercios. Y bueno, la respuesta es más o menos sí. Es una respuesta muy de mi tierra, muy al estilo de Galicia, pero es que no puedo evitarlo, ¿vale? Globalmente yo diría que sí. La calidad que iba a obtener sería un poquito menor, pero en la mayoría de ocasiones llegaría a esa imagen que yo quiero. Sí que es cierto que habría un porcentaje no muy grande de fotos que acabarían desechadas. Y puedo afirmarlo, aun no habiéndola usado muchísimo, pues porque esa calidad que veo y que percibo similar a la calidad de las APS-C que tenía hace años, pues es una calidad, es una flexibilidad de archivo que entonces se me empezaba a quedar corta y que ahora se me queda corta. En ocasiones concretas, ¿vale? Así que nada, no me voy a liar más, ya me he liado bastante, pero dejar que por último os diga que me planteo hacer una review de esta cámara. Una review desde el punto de vista del uso que yo le doy ahora que la tengo prestada y le daría si fuera mía. Es cierto que hay por ahí un montón de reviews hablando de esta cámara desde el punto de vista del videógrafo, que es lo lógico, para eso está orientada, pero al final, como digo, la experiencia ha sido tan buena y tan interesante que creo que quizás vale la pena que la comparta. Y ahora sí, de verdad, me voy y hasta el próximo vídeo. Gracias.